gente hermosa, gente bonita. Mi nombre es Eli Gutiérrez y es un gustazo estar con todos ustedes en este domingo 22 de agosto de 2021. Estamos en la serie de devocionales Amigo de Dios. Hoy es el día 35 y este devocional se llama Amigo Responsable, Amigo Responsable. Y estamos entrando a una nueva etapa de nuestros devocionales. Ya acabamos la gran historia de Abraham y la promesa que Dios le hizo y ahora estamos entrando a la siguiente parte porque Abraham sigue ahí, sigue vivo y siguen pasando cosas y vamos a ver varias escenas que son algo así como el epílogo, como cuando tú vas a ver una película de Marvel y se acaba la película y después te esperas después de los créditos porque vienen escenas y esas escenas te explican algo que ya pasó o te anuncian algo que va a pasar. Eso es el epílogo y es algo así lo que vamos a ver acá en estas historias. Y hoy vamos a estudiar una historia en Génesis 24 que es una historia muy interesante. La vamos a estudiar durante varios días porque hay muchas cosas que aprender. Y es una historia que, bueno, nos va a dar pie para hablar de temas de romance, de familia, de amor, porque es la historia de cómo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, cómo Isaac consiguió esposa. Y es una historia pues interesante, rara, pero bonita a la vez. Y vamos a hablar, nos vamos a poner románticos, hermanos. Vamos a hablar de relaciones, de amor, de familia, de sabiduría para vivir nuestras relaciones basado en pues la promesa de Dios, la fidelidad de Dios. Y así es que prepárense porque Dios nos va a hablar. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres la base, el fundamento de todas nuestras relaciones, de nuestra familia, de nuestro amor que nos tenemos unos a otros. Te pedimos que nos ayudes a aprender mucho, desafíanos, Señor, cosas que tenemos que cambiar, modificar, aprender. Señor, permítenos escuchar tu voz. Yo te pido bendición para cada persona escuchando este devocional en sus relaciones de familia, de matrimonio, de amor, de amistad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Génesis 24. Amigo responsable se llama este devocional y vamos a leer algunas porciones de Génesis 24. Yo les invito a que ustedes lean todo el pasaje, que es largo, es una gran historia y bueno, ustedes léanla. Aquí vamos a leer solamente algunas porciones y vamos a dar 3 enseñanzas como siempre. Amigo responsable, porque somos responsables los unos de los otros, mis hermanos. Dios nos puso en este mundo para amarnos, para cuidarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan lo que le dijo Caín a Dios? Caín mató a su hermano y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano, Caín? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y Caín dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el protector? ¿Soy responsable de mi hermano? Y Dios le dice, bueno, Dios no le dice, pero la respuesta implícita es sí, sí. Dios nos puso en este mundo para amarnos, para cuidarnos unos a otros. No para que seamos indiferentes a los problemas, a las relaciones. No, para que nos amemos unos a otros. Somos responsables los unos de los otros. Y bueno, de eso se ya trata este devocional, amigo responsable. Y tenemos 3 enseñanzas. Número 1, responsabilidad con mi pasado. Responsabilidad con mi pasado. Vamos a leer Génesis 24, 1 al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Posiblemente Eliezer, aquel que le iba a heredar, ¿se acuerdan que habíamos hablado de él? Y le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová. Eso de poner tu mano debajo de mi muslo es un asunto cultural de aquella época. Así se juraba cuando iba a ser un juramento muy, muy importante, muy especial. Se ponía la mano ahí de manera íntima, de manera seria, de manera que simbolizaba algo que iba a ser muy serio. Y le dice a Abraham, júrame esto, Dios de los ejércitos, júrame por Jehová, Dios de los ejércitos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham no quiere que Isaac tenga una esposa de ahí, de entre los cananeos, porque recuerden que habíamos dicho que eran gente pues que no adoraba a Dios y que practicaba cosas terribles, violencia y no solo violencia, sino abusos terribles. Mañana hablaremos más de eso. Pero lo interesante y lo que quiero concentrarme en esta primera enseñanza es que Isaac y su esposa Rebeca, este criado va a ir allá a la región de donde venía Abraham, de la familia de Abraham, y va a encontrar una joven, una mujer para que Isaac se case, se casan y van a ser el único matrimonio monógamo, o sea, el único matrimonio fiel, que no van a tener otras relaciones en toda esta historia del Génesis. Cuando nosotros leemos el Génesis, todos los patriarcas, notamos que todos los personajes, todos los patriarcas tienen varias esposas. Abraham tuvo a Sara, tuvo a Agar, y después que murió Agar, tuvo a Sétura. Los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, tuvieron varias esposas. Los patriarcas, las 12 tribus de Israel, varias esposas. El propio Moisés tuvo varias esposas. Y el único monógamo es Isaac.
Y sabemos, hermanos, por la propia Biblia, que Dios no aprueba la monogamia. Dios no quiere que exista la monogamia. Eso es un error, como dice Jesucristo, por la dureza de nuestro corazón. Pero no es el plan original de Dios. El plan original de Dios es una relación de fidelidad. E Isaac y Rebeca van a ser el único matrimonio de los patriarcas que va a ser así, monógamo, fiel. Y de hecho vemos que todas esas familias que no están siguiendo el plan de Dios, el plan original de Dios, van a tener un buen de problemas. Van a tener problemas de pleitos entre hermanos, de pleitos entre esposas, de violencia e incluso de asesinato y muerte. Y bueno, es terrible. Pero este matrimonio es ejemplar porque es el único matrimonio que está viviendo el plan original de Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad con nuestro pasado, mis queridos hermanos? A lo mejor recibimos herencia de nuestros padres que no es buena. A lo mejor tuvimos experiencias malas a nuestra casa, vivimos en una casa donde había matrimonio roto, donde había violencia, donde había tristezas, odios, enojos y, bueno, cosas feas. Nos corresponde, o a lo mejor venimos de una familia donde hubo cosas muy bonitas, donde hubo amor, donde hubo enseñanza de la palabra. Nos corresponde recibir una herencia de nuestros padres, de nuestra sociedad. En esta sociedad se dicen cosas sobre el matrimonio. Nos corresponde recibir lo bueno, discernirlo y tomar solo aquello que es voluntad de Dios. Nos corresponde vivir de acuerdo al plan original de Dios, al plan que Dios creó para la familia. La familia es una creación de Dios, es una idea de Dios. Él sabe cómo se vive, Él sabe cómo es la mejor manera de ser plenos, de ser felices. Dios no nos dice cómo vivir nuestra familia porque nos quiere tener encuadrados. Nos dice eso porque nos quiere ver felices, plenos. Y Él sabe cómo es que se vive las cosas en familia. Por eso nuestra responsabilidad con nuestro pasado es mejorarlo, mis queridos hermanos. Es vivir de acuerdo al plan de Dios. Tomar la herencia que nos dieron y medirla según el plan y la voluntad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad con nuestro pasado. Número 2, nuestra responsabilidad con nuestro futuro. Permítanme leer Génesis, lo que sigue, 24, 5 al 8. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiere seguirme. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra donde viniste? Abraham le dijo, no, guárdate de llevar a mi hijo allá. El Señor Dios de los cielos que me tomó de casa de mi padre y de la tierra de donde nací, que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, tú quedas libre de este juramento, solo no lleves a mi hijo allá. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham y le juró sobre este asunto. Miren, hermanos, Abraham parece que ya está viejo. De hecho, Abraham considera que a lo mejor él no va a llegar a ese momento en el que vea a su hijo casado. Es triste que Sara, la mamá de Isaac, nunca vio a su hijo casado. Es que ya los tuvieron en su vejez. Tuvieron a su hijo bien, bien grandes. Entonces, pues la mamá murió sin ver a su hijo con su esposa. Y Abraham dice, pues a lo mejor yo tampoco lo veo, pero tú ve y tráele mujer, pero no te lleves a mi hijo para allá, sino que le vas a traer una esposa. Y si la mujer no quiere venir, tú quedas libre de este juramento, pero yo sé que Dios va a estar contigo y Dios te va a acompañar y vas a conseguir una esposa para mi hijo. Abraham está pensando dejarle una buena herencia a su hijo Isaac. No solamente una herencia de posesiones, de tierra, la promesa de Dios, que eso es importantísimo para Abraham. Por eso le dice a su criado, no te lleves a mi hijo para allá, porque Dios me prometió esta tierra y aquí es donde vamos a estar, porque esto es lo que Dios nos ha dado y aquí es donde Dios nos ha llamado. Y Abraham está muy, muy, muy interesado en darle una herencia a su hijo, pero no solamente de bienes, de posesiones, sino de la palabra de Dios. Y por eso hace todo esto, todo este juramento con su criado para que traiga una esposa y para que se casen y sean felices dentro de los planes de Dios. Y es interesante, hermanos. Para nosotros, esta historia parece rarísima. O sea, ¿qué onda? O sea, imagínense que tú ve a traerle una esposa allá de que ni conoces. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué una mujer de allá va a querer venir sin conocer con quién se va a casar? ¿Y por qué un joven se va a querer casar con una mujer que ni conoce? O sea, los dos, ¿por qué se van a casar? Bueno, hermanos, tenemos que entender, antes de que usted interprete la Biblia a la luz de nuestras propias maneras de pensar y de los estándares sociales del siglo XXI, lo cual sería un error metodológico, así no se interpreta la Biblia se interpreta a la luz de la cultura de aquel entonces. Si estaba bien o mal esto, no sé, probablemente a nosotros nos parece mal y a lo mejor tenemos razón, pero no es el punto. El punto es que así era la cultura en la que se vivían. Y algo que me parece muy interesante es que funcionó. O sea, funcionó. Y curiosamente los matrimonios de hoy que se escogen en pleno uso de tus libertades,
el día de hoy la mayoría de los matrimonios fracasan, no la mayoría, pero por lo menos la mitad. En Estados Unidos es la mitad, 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y aquel que fue arreglado, que no se escogió, digamos que con uso de tu autonomía y tu autodeterminación, y es un matrimonio que funcionó. Independientemente yo no voy a decir que el día de hoy tenemos que escoger así los matrimonios, no, definitivamente no, pero sí me interesa decir esto, mis queridos hermanos, tenemos una responsabilidad con nuestro futuro, es una cuestión de decisión, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de obediencia a Dios y de docilidad a los planes de Dios. Isaac y Rebeca se conocieron el día que se casaron y se amaron y se entregaron mutuamente el uno al otro. E Isaac y Rebeca estuvieron dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Eso nos habla de nuestra responsabilidad con nuestro futuro. Cuando tú pienses, mi querido hermano, en si eres joven, en con quién casarte en el futuro, si eres niño, con cómo hacer una familia en el futuro, yo qué sé, cómo obedecer a tus padres, si eres esposo, casado, cómo educar a tu familia, cómo ser con tu esposa, cómo llevar un matrimonio. Lo más importante no eres tú. Lo más importante no son tus gustos, tu comodidad, tus placeres. Lo más importante es lo que Dios quiere de ti. Y lo que Dios quiere de ti es que seas fiel, que seas un buen esposo, que obedezcas a Dios. Esa es nuestra responsabilidad con nuestro futuro. Tenemos una gran responsabilidad con nuestra familia, con aquello que vamos a dejar a nuestros hijos, con aquello que vamos a moldear a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Saben eso, mis hermanos? Si a ti tú dices, es que mi esposo es así, mi esposo es así, ¿sabes quién es la persona que más influye a tu esposo para que sea así? Eres tú. Así es que si no te gusta cómo es tu esposa, cómo hace tu esposa, es probable que tú tengas una influencia muy importante en ella, en él. Así es que en buena medida depende de ti, tienes una responsabilidad. Hazlo según los planes de Dios, según la voluntad de Dios. Tenemos una responsabilidad con nuestro pasado, recibir la herencia y modificar aquello que deba ser modificado según la voluntad de Dios. Una responsabilidad con aquello que dejamos a las nuevas generaciones, con aquello que impartimos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y por último, tenemos una responsabilidad con nuestro presente. Déjenme leer el final de la historia, porque no quiero que se queden así. Spoiler alert, no quiero que se queden sin saber el final. Déjenme leerles el final. Mañana vamos a leer el en medio. Dice así el final. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, allí donde había estado Agar, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí que venían los camellos. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le responde, ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, que mañana lo vamos a estudiar, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre, que ya había muerto, y tomó a Rebeca por mujer. Isaac tomó a Rebeca por mujer, la conoció ese día se casaron, y miren lo que dice, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este es el capítulo siguiente, después de la muerte de Sara. Y Isaac seguramente estaba triste, había muerto su mamá. Pero llega una mujer, se enamora, se casa con ella y tienen un matrimonio hermoso. Y dice, se consoló de la muerte de su madre. Tenemos una responsabilidad con nuestro presente, mi querido hermano, hoy. Yo no sé tú si estás casado, si estás soltero, la circunstancia que estés, a lo mejor te casaste bien enamorado, a lo mejor te casaste por otras circunstancias, a lo mejor estás divorciado, a lo mejor estás viudo, a lo mejor estás soltero, solterón, estás casado, tienes muchos años, tienes pocos años, tienes hijos, no importa la situación en la que estés ahorita. La relación que tengas familiar, matrimonial, tienes una responsabilidad hoy, y no importa de dónde vengas, importa hoy qué vas a hacer con tu familia. Y es muy fácil el desafío. Amor, ama a tu familia, ama a tus hijos, ama a tus padres, ama a tus hermanos, ama a tu esposa, ama a tu esposo. Ama, porque amar es una decisión. Isaac amó a Rebeca el día que la conoció. Eso nos impulsa a nosotros, hermanos, a decidir hoy amar a nuestra pareja, a nuestros hijos. Si no tenemos pareja, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a quien tengamos a nuestro lado. Amemos, amemos y amemos. Ese es el desafío en esta hora. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tu palabra. Bendice a cada hermano escuchando este devocional. Permítanos tener relaciones basadas en tu voluntad. Un compromiso fuerte a amarnos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esto haya sido bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Coman frutas y verduras. Que Dios les bendiga, hermanos.